Olá, bendiciones, ¿cómo están? Espero que esté súper bien tu vida, tu familia, tu casa, toda la gente a tu alrededor. Que Dios continúe a bendecir a cada uno de ustedes que siempre están ahí acompañando a nosotros a través de las redes sociales con las reflexiones bíblicas que nosotros traemos a cada semana. Soy el pastor Valcrey Gouveia de las Asambleas de Dios Paraguaya y vamos para un tema de suma importancia para nuestro diario vivir. Hablemos el día de hoy sobre relaciones humanas. Provérbios capítulo 10, versículo 32. Tengo acá la Biblia abierta para leer este pasaje bíblico. Dice así: los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca del malvado habla perversidad. Los labios del justo hablan palabras provechosas. Así que vamos a hablar un poquito sobre relaciones humanas. Y quiero mencionar algo muy importante que la gente tiene constantemente ahí en las redes sociales sobre las 6 palabras más importantes. Podría decir, admito que el error fue mío. Imagina si pudiéramos aprender esto. Primero, admito que el error fue mío. Entonces, las 5 palabras más importantes es: usted hizo un buen trabajo. Esto estamos acá implementando en la iglesia, principalmente con los jóvenes, cuando estamos haciendo un trabajito en la iglesia o de forma particular. Nuestra frase de aquí para adelante es: usted hizo un buen trabajo. ¿Ok? Las 4 palabras más importantes. ¿Cuál es su opinión? Mira, 4 palabras más importantes. ¿Cuál es su opinión? O sea, yo no soy dueño de la verdad. Tenemos que escuchar a los demás y saber la opinión, cómo piensan, principalmente en medio de la familia, para tener una relación adecuada. Estamos hablando sobre relaciones humanas. Las 3 palabras más importantes. Haga el favor. No cuesta decir esto. Haga el favor. Las 2 palabras más importantes, y a la vez olvidamos de decir, principalmente en el interior de la casa, o sea, en el convivio familiar. Muchas gracias. Las 2 palabras más importantes. Muchas gracias. ¿Ok? Y la palabra más importante, nosotros. Nosotros es la palabra más importante. La palabra menos importante, ¿cuál sería? Yo. Porque muchas veces el yo está frente a todo y nos dificulta tener buenas y sanas relaciones. Necesitamos aprender a administrarlo para que el nombre del Señor sea glorificado. Mencionamos Provérbios, el sabio Salomón, en el capítulo 10, versículo 32, quiero leer en otra versión, en la Reina Valera. Dice así: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Tú eres un justo, entonces tenemos que saber hablar. En la otra versión que tengo acá, Dios habla hoy, dice así: el justo dice cosas agradables, el malvado solo cosas perversas. ¿Cuál desea usted hablar? En la Biblia de Jerusalén, que me gusta esta versión, capítulo 10, versículo 32 de Proverbios, está expresado de esta manera: los labios del justo destilan benevolencia. Qué gusto, ¿verdad? Y la boca de los malvados, perversidad. Así que estamos con los detalles sobre la cuestión de relaciones humanas. Y los detalles importantes es la cuestión del pensamiento. ¿Cómo es tu pensamiento, tus sentimientos, sus acciones, los hábitos de cada día? Y claro que sus pensamientos, sentimientos, acciones y hábitos van a desarrollar en vos, en mí, un carácter de la figura humana, o sea, un carácter de la expresión de cada uno de nosotros en relación a las demás personas y cómo nos relacionamos con ellas. Así que cuida tus pensamientos, porque de tus pensamientos son los sentimientos. De ahí salen las acciones para la vida.
los hábitos de cada día, si aprendemos a hablar, como el proverbio está mencionando acá, como un justo, como un siervo de Dios, ciertamente será mejor nuestra convivencia familiar, nuestra relación con la sociedad, con la comunidad donde vivimos. Así que nuestras acciones y hábitos, buenos hábitos todos los días, lectura de la palabra, reflexión de la palabra, leer libros, muchos libros, para mejorar nuestras condiciones de interpretación de lo que nosotros estamos leyendo, comprendiendo y poniendo en práctica para desarrollar un carácter maravilloso. El juego de la vida en pequeños detalles de nuestra personalidad, ¿ok? Pensamientos, sentimientos, acciones, hábitos y carácter bien desarrollado. Por lo tanto, trabajar en tus pensamientos y sentimientos es vital para disfrutar tu vida en plenitud. Y los 10 mandamientos de las relaciones humanas te voy a mencionar acá en rápidas palabras porque es una reflexión. Hable con las personas. O sea, es importante dialogar con las personas. Nada es tan agradable y estimulante como una palabra de salud a la mañana a un vecino. Particularmente hoy en día, cuando necesitamos más sonrisas amables, ¿verdad? Entonces, hable con las personas. Tengo el hábito de pasar en el cajero del súper y siempre preguntar su nombre o leer su nombre que está ahí expuesto y saludar con una sonrisa. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu día? Hable con las personas y vas a ver que en este mandamiento sobre relaciones va mejorando la situación. Segunda cosa, o segundo mandamiento, sonríe a las personas, no solo hable. Acuérdense de que nosotros accionamos 72 músculos para fruncir, ¿verdad? Fruncir la frente y solamente 14 para sonreír. Así que necesitamos sonreír más, si no daqui a poco vamos a estar un poco desgastados. Así que uno de los 10 mandamientos es sonríe a las personas. Otro, tercero, llame a las personas por el nombre, no por su marcante, algo que puede traer dificultad en su psique, en su psicología. La música más suave para muchos es oír su propio nombre. Así que uno de los 10 mandamientos importantes, llame a las personas por su nombre. Cuarto mandamiento, sea amigable y servicial. Un cristiano, un justo que estamos leyendo acá en la palabra, tiene que ser una persona que está dada al servicio aprendiendo con Jesucristo, el gran maestro. Si quiere tener amigos, sea un amigo, es evidente. De ahí vamos para el quinto mandamiento, sea cordial, hable y actúe con toda sinceridad. Todo lo que hiciere o hágalo con todo el placer o hacer con todo el placer, debes hacer con amor porque la cordialidad es importante para el relacionamiento entre las personas. Interésese sinceramente por los demás. Sexto mandamiento. Acuérdese de que usted sabe lo que sabe, pero usted no sabe lo que otros saben. Interésese sinceramente por los otros, por los demás, porque es también un mandamiento divino que nosotros debemos tener interés por los demás, ¿ok? Bueno, séptimo mandamiento de las relaciones humanas. Sea generoso para elogiar y cauteloso para criticar. Vivimos tiempos donde nosotros no podemos escribir una palabra equivocada en las redes sociales que la gente nos marca. Que yo con mi castellano quebrado, la gente critica, pero seguimos haciendo el trabajo. O sea, es importante ser generoso para elogiar y cauteloso para criticar. Las buenas críticas, aunque algunos escritores psicólogos dicen que no existe la buena crítica, pero sí interpretamos, si alguien quiere ayudar, bienvenido sea, pero que sea cauteloso. Los líderes elogian, saben alentar, dar confianza, elevar a los demás. Y esto es tan saludable para las relaciones. Bueno, el octavo mandamiento de las relaciones, sepa considerar los sentimientos de los otros. Qué cosa maravillosa cuando entendemos, comprendemos y consideramos el sentimiento de los demás. Existen 3 lados en una controversia, ¿verdad? El suyo, el del otro y
el de quien está en lo cierto. Ni siempre nosotros estamos en lo cierto, así que sepan diferenciar esas cosas. Después, número 9, preocúpese por la opinión de los demás. Mira, 3 comportamientos de un verdadero líder o de una persona en casa o alguien que quiera salir adelante. Escuche, aprenda y sepa elogiar. Hay que preocuparse por la opinión de los demás, porque usted y yo, nosotros no somos el centro de la cosa. No debemos ser la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? No. Preocúpense por la opinión de los demás. Y el 10º mandamiento de las relaciones humanas es exactamente lo que da la clausura. O sea, procure presentar un excelente servicio. En todo lo que hablamos hasta ahora, si no terminamos presentando un excelente servicio, un buen trato, un saber hablar con palabras como acabamos de leer en Proverbios, vamos a tener dificultades. Lo que realmente vale en nuestra vida es aquello que hacemos para los demás y que dejaremos como un legado. Recordando entonces, hable con las personas, sonríe a las personas, llame a las personas por el nombre, sea amigable y servicial, sea cordial, interesa sinceramente por los demás, sea generoso para elogiar y cauteloso para criticar. Sepa considerar los sentimientos de los demás, de los otros. Preocúpense por la opinión de los demás, porque no solo la tuya vale, y procure presentar un excelente servicio, ¿ok? Proverbios, el sabio Salomón dejó bien claro: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Entonces el justo dice cosas agradables, mas el malvado solo cosas perversas. Así que para mantener un buen relacionamiento humano, debemos saber cómo hablar. Los labios del justo, decía la palabra del Señor, destilan benevolencia. Y la boca de los malvados no, solo perversidad. Así que las pequeñas acciones, queridos, guardan el potencial de los grandes resultados. Nunca va a fallar una pequeña acción que usted puede empezar a hacer hoy mismo en tu vida, alrededor tuyo, porque esto va a llevar a un potencial grande para resultados magníficos y será maravilloso para tus relaciones con los demás, ¿ok? Conclusión de nuestra reflexión de lo que estamos hablando sobre relaciones humanas. Nuestro peor problema de comunicación, atenda por favor, es que no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Esto siempre estamos diciendo, principalmente a líderes en la iglesia. Muchos líderes quieren hablar, pero no quieren escuchar. Y es importante que nosotros sepamos de esto, que es un problema en la comunicación. Necesitamos escuchar e entender para que después podamos tener condiciones de contestar y contestar bien conforme nosotros presentamos la palabra el día de hoy. Así que muchas bendiciones, un gusto en servirles, que Dios les bendiga y hasta pronto. Bendiciones.